Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ya estamos casi en la recta final de esta semana de Astronomía ITESO 2019. Así que pues el día de hoy tenemos a la doctora Olga Vega. Ella nos va a acompañar con una conferencia ¿Cómo mueren las estrellas? Nomás antes, por cuestiones de seguridad, tengo que repetir este anuncio. Miren, si algo pasa que tengamos que salir de aquí rápidamente, ¿no? Un terremoto, una de esas cosas. Miren, hay la salida, pues tenemos esta, por donde ingresaron, pero también esta es una salida de emergencia, entonces es cuestión de sin golpes, sin empujar, sin gritar, ¿no? Con orden, calma, nos salimos y nos vamos a la zona de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estamos a punto de empezar. Vamos a darle la bienvenida a la doctora. Voy a leer un pequeño síntesis de su currículum para darle la bienvenida. Bueno, ella estudió la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna, Islas Canarias, allá en España. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, con una tesis sobre las supernovas tipo 2N. Hay varios tipos de supernovas, esta es una de ellas. Y el grado de doctor en Ciencias por la misma institución con un estudio sobre el medio interestelar denso, tesis que recibió mención honorífica ese año por parte del Comité Organizador de Organización Científica del Congreso Nacional de Astronomía. Del 2007 al 2009 realizó una estancia postdoctoral en el Observatorio Astronómico de Padua, trabajando en el proyecto Estudio de las Poblaciones Estelares en Galaxias de Tipo Temprano con observaciones de Spitzer. En el 2010 regresó al INAOE, en donde es investigadora del Departamento de Astrofísica. Sus campos principales de trabajo son la astronomía extragaláctica, infrarroja y milimétrica, la formación estelar extrema y los modelos teóricos de distribuciones espectrales de energías de galaxias. Bueno, pues un aplauso para la doctora. Sí, gracias por acordarme. Miren, debido al espacio, les pido, porque esto es muy ruidoso, los teléfonos los dejamos en modo silencio o modo avión, ¿no? Así podemos poner más atención. Entonces, y quien guste pasar, hay espacio para antes de... puede ser el mismo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para venir aquí. En principio me habían dicho que tenía que dar una charla de universitario. Veo que hay universitarios muy jóvenes en el público. Entonces no sé si el nivel a lo mejor será un poquito elevado. Yo hablo mucho, muy rápido, bajito. Entonces, por favor, si no me entienden, me paran y me preguntan. A mí me gusta que las charlas sean más dinámicas, que ustedes no digan todo el rato hablar, porque les voy a decir la verdad, yo soy muy aburrida, muy aburrida. Entonces, si me paran y vamos ahí intentando sacar dudas, etcétera, seguro que la podemos hacer un poquito más amena y todos nos podemos llevar algo a casa. Cuando me preguntaron sobre qué tema me gustaría hablar aquí hoy, pues yo pensé en hablarles sobre lo que actualmente es mi campo de investigación, que es la formación estelar, pero Guillermo Tenorio, que no sé si vinieron a la charla de Ingeniero del lunes, me adelantó, y entonces pues tuve que volver a lo que fue mi primer amor, que es la muerte de las estrellas. Como recordarán, en la sinopsis que hicieron sobre mi currículum, mi tesis de maestría versó sobre supernovas de tipo 2N. Después empecé a trabajar en formación estelar y las dejé un poco abandonadas, pero siempre han estado ahí, siempre las tengo un poquito en mente y las considero un poco como ese primer amor que nunca se olvida, ¿no? Bueno, pues hoy les voy a contar una historia. La historia que les voy a comentar no empezó ese día, pero sí revolucionó ese día todo lo que sabemos sobre cómo mueren las estrellas. En la noche a las 10 de la noche del día 23 de febrero de 1987, estaba el técnico de telescopio observando en el observatorio de las Campanas en Chile. Tenía el cometido de observar la región de 30 Dorados, que es una región
región de formación estelar muy intensa que todo el mundo observa durante todas las épocas y en todas las longitudes de onda, y tomó su placa en su telescopio, se fue a revelarla, y cuando se fue, cuando reveló la placa, vio que en donde estaba la estrellita Saulé, que es esta estrellita de aquí, ahí, un poco más rápido que es donde está la estrellita esta de aquí, de repente había aparecido una cosa enorme. Cuando un astrónomo se encuentra con una imagen así, lo primero que piensa es lo que pensó él: ya hice algo mal, voy a tener que repetir la observación. Así que él lo que pensó es que se había equivocado de líquidos, había confundido y había revelado mal la placa fotográfica. Salió al cielo y vio una cosa maravillosa. De repente vio una cosa gigantesca en el cielo brillando en donde se encuentra la región de California. Había encontrado esa estrella, había descubierto la supernova 1987A. En la etimología de supernova, si queremos saber lo que significa una supernova, simplemente de la nova o nova en latín son estrellas nuevas. Supernova significa una estrella nueva muy intensa. Este se convirtió en el evento astronómico del siglo XX. Salió por primera vez en una revista que no tenía nada que ver con la ciencia, como era la revista. En esa revista, que titularon en portada de la revista como BAM, hablaban de la explosión de una superestrella. ¿Qué es lo que había pasado? Pues en realidad no es que hubiera aparecido una nueva estrella, tal y como decía la palabra, no era una nueva estrella superluminosa. Lo que había pasado es que había explotado una estrella en la nube mayor de Magallanes. Es decir, y esa nueva estrella, esa estrella que había explotado y que había producido ese tremendo cataclismo, era lo que se conocía como la supernova 87A. La siguiente pregunta es, la que empezó a hacerse el público: ¿pero las estrellas explotan y explotan así normalmente? No, la verdad es que es un evento bastante complicado, no es una cosa fácil de ver, pero no era la primera vez que se había. Había bastantes. Por ejemplo, ven una serie de galaxias aquí, en el que está antes, y de repente aparece esta galaxia. Aquí y aquí, aquí y aquí. Antes está aquí la supernova. Esta es la supernova más brillante que se ha encontrado nunca. Antes, la supernova después. Antes, donde no había nada, de repente, una cosa que brillaba más que toda la galaxia. Aquí, esta. Y así, simultáneamente. Pero lo que sí era verdad es que era la primera vez, al menos en los tiempos modernos, que se veía una supernova a simple vista. La última que se había visto hacía 383. Tanto como se nombran las supernovas, las estrellas que explotan. Fácil, ¿no? Los astrónomos no se complican mucho la vida, ponen el nombre del evento, el año surgió, y la letra indica el número. La primera que aparece tiene la letra A, la segunda la letra B, la C, y así sucesivamente. Supernovas históricas. Dijimos que no era la primera que se había visto así. Antiguamente, decía la última, hacía 386 años, se habían visto estrellas nuevas, enormes en el cielo, ¿no? ¿Qué características tienen este tipo de objetos? Pues llanamente son objetos en nuestra galaxia, por eso se pueden ver a simple vista, porque son objetos relativamente cercanos. De repente estaba el cielo normal y un día aparecía esta super evento, esta super estrella nueva, y después de un tiempo que podía oscilar entre 30 a 900 días, aproximadamente la estrella desaparecía. En la astronomía antigua se les conocía no como supernovas, como novas, se les conocía como novas o como estrellas visitantes, por el hecho de que aparecían y después se iban. La primera de la que se tiene constancia ocurrió hace 1834 años, fue la supernova que ocurrió en el año 185 después de Cristo. Este es el registro más antiguo. Los chinos eran grandes expertos en la observación del cielo y sobre todo en llevar un registro de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Apareció en el año 185, como ya dije, estaba cerca de Alpha Centauri y hoy sabemos que se encuentra a unos 3000 años luz aproximadamente de nosotros.
La siguiente de la que se tiene registro es la supernova del 2006. Esta es la supernova más brillante que se registró nunca. Se vio en todo el mundo prácticamente. Se veía durante el día. Su brillo era casi como el de la mitad de la luna llena. O sea, se puede imaginar una cosa que se veía noche y día continuamente en el cielo. Esto fue impresionante. Y esta supernova, que es la 1006, se encuentra aproximadamente unos 7.200 años. La siguiente es una supernova muy famosa que se estudia muchísimo en la astronomía, la que se le conoce como la nebulosa del Cangrejo o nebulosa de Keck. Esto ocurrió en el año 1005 y fue reportada no solo por los chinos, sino que aparece en diferentes estructuras. Por ejemplo, se conoce también por los indios Anasazi en Arizona, por la cultura chalchihueteca, en Durango. Se vio también durante el día, durante 20 días aproximadamente, y durante 2 años durante la noche. Se encuentra situada a 6.500 años. La siguiente, la 1181, se encuentra en Casiopea. La otra es la supernova de Tycho, que fue también muy famosa y se vio también durante el día. Y la última fue la supernova del 1604, que fue la última supernova que se vio en nuestra galaxia. Ahora bien, como comentamos, estas estrellas visitantes aparecían y desaparecían. ¿Desaparecían en verdad? La respuesta es no. Lo único que dejaban de ser tan brillantes y se necesitaba ya de telescopios para poderlas observar. Si nosotros visitamos, digamos, la posición del cielo donde aparecieron esas estrellas, lo que se ve con un telescopio es lo que se conoce como una remanente. El resto de estas estrellas. Aquí vienen las remanentes de todas esas estrellas, de todas estas supernovas, la 185, etc. Ahora les voy a plantear un pequeño juego, simplemente para que vean a veces cómo de complicado puede ser la astronomía. Seguro que ya han jugado, la gente que es interesada en la astronomía, ha jugado este juego alguna vez. Les he dicho de las supernovas históricas, les he comentado a qué distancia se encuentran. Por ejemplo, la 1185 está a 3.000 años luz, la 1006 a 7.200, la 1054 a 6.500, y así sucesivamente. Y la última, que se vio a simple vista, que fue la supernova del 87A, que se encuentra en la nube mayor de Magallanes, se encuentra a 157.000 años. ¿Se vio? ¿Cuándo? En el año 87. ¿Cuánto hace de eso aproximadamente? ¿40 años? ¿30 años? A ver, cuente, porque yo soy mala cuando me pongo a dar charlas. Pero se encuentra a esa distancia. ¿Qué significa medir distancias con años luz? Significa simplemente la distancia que recorre la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. La distancia en octubre, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la supernova que se encuentra a un año luz y que nosotros vemos ahora, en realidad la luz que estamos viendo tardó un año en llegar a nosotros y fue lo que emitió hace un año. Entonces, según eso, lo que podemos decir es simple y llanamente que, por ejemplo, la supernova 1987A, descubierta en el año 87, en realidad fue una supernova, una estrella que explotó hace 157.000 años. En esa época, en la Tierra, lo que estaba pasando era la época en que apareció el Homo sapiens. Ahí fue cuando explotó y nosotros la vinimos a ver ahora. Siguiendo un poquito con este juego, ¿cuál sería la última estrella que explotó en nuestra galaxia? Simplemente juguemos un poquitito con las distancias, con los tiempos en que aparecieron las estrellas, y curiosamente, la última estrella que explotó en nuestra galaxia fue la primera que se observó. Fue la supernova 185, la que apareció en el año 185. Las otras, como están mucho más alejadas, la luz tardó mucho más en llegar a nosotros y explotaron mucho más. Entonces, un poquitito este juego se los hago para que tengan en cuenta cómo funcionaban. Las cosas no son tan obvias, ¿no? Una vez ya hemos hecho este juego, ya sabemos que hay estrellas que mueren, estrellas que explotan. La pregunta que podemos hacer y que intentaremos resolver hoy son: ¿mueren las estrellas?
eso ya me lo pueden decir ustedes, ¿no? Ya se lo dije. Sí, las estrellas mueren. Pero, ¿qué significa que una estrella muere? ¿Qué es una muerte para nosotros? ¿Por qué decimos que mueren todas igual? ¿Todas explotan? No. Que ya han dado el curso de astronomía sabrán que no, pero bueno, hablar. ¿Cómo mueren? ¿Cuál es la manera en que una estrella muere? ¿De qué depende una estrella? ¿Cuándo lo hace? ¿Mueren todas igual? ¿Todas a la vez? ¿De la misma manera? Etcétera. Y un poquito un extra sería, una vez que sabemos que estos objetos mueren, que van a morir, y sabemos todo lo demás, es ¿qué importancia puede tener para nosotros? ¿Qué relevancia tiene la muerte de las estrellas para nosotros? Y esto es un poco lo que vamos a intentar explicar a lo largo de este. Pero bueno, siempre hay que empezar por el principio. Y si estamos hablando de estrellas, para mí, primero es explicarles qué es. ¿De acuerdo? Y una vez entendamos eso, ver un poquitito qué es lo que pasa con esa estrella y por qué decimos que una estrella muere. Una estrella, hablando en términos físicos, no es otra cosa más que una esfera incandescente de un gas ionizado, lo que conocemos como plasma, que está formado básicamente de dos elementos, el hidrógeno y el helio, que son los elementos más ligeros, y esto es importante porque es lo que define a una estrella como estrella. Lo más importante es que produce energía a través del proceso de la fusión nuclear y se mantiene en equilibrio, es una cosa que está equilibrada, que se encuentra con forma esférica y ahí funcionando, por el balance entre la fuerza de la gravedad que intenta que la estrella colapse y la presión de radiación o la presión del gas que intenta romper la estrella hacia abajo. ¿De acuerdo? Porque el balance entre esas dos fuerzas es lo que hace que la estrella esté en equilibrio. Y ese tipo de equilibrio es lo que se conoce en astrofísica como el equilibrio planetario. Esta palabra, mientras tenganla en la cabeza porque les voy a hablar muchísimo. Veamos, ¿de qué está compuesta la estrella? ¿Qué es plasma? ¿Por qué es plasma de las estrellas? ¿Cómo es que se mantienen en equilibrio y son esféricas? ¿Qué es lo que define el tamaño de una estrella? ¿Y cuál es la fuente de energía de esta? ¿Sí? Todo eso que acabamos ahí, vamos a explicarlo ahora un poquitito más. En datos, las estrellas, vamos a ver, masas. Las masas de las estrellas pueden ir entre 0.07 masas de nuestro Sol, es decir, 7 centésimos la masa del Sol, hasta 150 veces la masa de nuestro Sol. La estrella más pequeña que se conoce, que incluso ni siquiera llega a ser una estrella, sino es lo que se conoce como una estrella fallida, dentro de un momentito comentaré sobre lo que es lo que se llama una estrella marrón, que es la que tiene esas masas tan pequeñitas como aquí, y la estrella más gigante que se conoce, que de hecho ni siquiera se está seguro de que sea una única estrella, es esta aquí. Nuestro Sol, ¿dónde ponemos a nuestro Sol en este rango de masa? Pues en realidad, cuando hablemos de nuestro Sol, es tan importante para nosotros que en astrofísica el Sol es una estrella de baja masa, es una estrella sin mucha importancia, ¿de acuerdo? Estrellas que tienen masas por encima de 8 veces la masa del Sol, es lo que en astrofísica va a ser estrellas de alta masa. Y entre 1 y 8 serán estrellas de masa intermedia. Energía emitida por segundo, lo que llamamos luminosidad. La energía, ¿cuánto emite una estrella por segundo? Pues en general, el Sol emite esta cantidad de watts, es decir, el equivalente a 4.000 millones de bombas de hidrógeno, o lo que es igual a 1 megatón por segundo. O si seguimos avanzando en eso, es el equivalente a 80 millones de bombas del SAR por segundo. Las bombas del SAR es la bomba más energética que se ha construido aquí. ¿De acuerdo? Si nos ponemos y hacemos vamos un poquito hacia atrás, pues es el equivalente, lo que emite el Sol en un segundo es el equivalente a hacer explotar unos 220.000 bombas atómicas como las que explotó en Nagasaki, ¿no? Eso por segundo. Obviamente, como el Sol está aquí cerquita de nosotros, todas las unidades en astrofísica se van a referir a las cantidades solares. Por lo tanto, voy a hablar
siempre cuando hable de luminosidades de otras estrellas voy a hablar de luminosidades solares. Pues desde la primaria te enseñan que para que haya combustión tiene que haber oxígeno. En el espacio no hay oxígeno, entonces, ¿cómo es que las estrellas permanecen? Disculpe, ¿qué les parece las preguntas al final para que tengamos, vamos a tener un espacio? Es que ya le pidió. Yo comenté que si tenían dudas me podían preguntar. No sé si es culpa mía esa... ¿Qué le parece, doctora, si lo dejamos al final? Porque si no, creo que se puede avanzar. Contesto esta pregunta y ya. El asunto está en que la fuente de energía que hay en el Sol no es precisamente la oxidación, es una reacción que se produce exclusivamente a muy altas temperaturas y que es el sueño de la gente que se dedica a buscar métodos de minimizar la energía en la Tierra, y es lo que se conoce como la fusión. La fusión es mezclar elementos ligeros, unirlos y formar elementos más pesados. La masa de ese elemento más pesado que se fabrica es ligeramente inferior a la masa de los dos núcleos que son los dos elementos ligeros que se unen. Y esa diferencia de masa entre uno y otro se convierte en energía a través de la famosa fórmula de Einstein, y es lo que genera la energía que se genera en la fusión. ¿De acuerdo? Vamos un poquito sobre eso. Doctora, conseguimos el auditorio de 2 minutos, cómodamente podemos estar. Vamos a perder 10 minutos, pero el micrófono es todo. Entonces vámonos al D2, por favor. Bueno, pues continuamos un poquito explicando toda la parte de las estrellas, ¿no? ¿Qué son las estrellas? Eso ya lo vimos. Y estamos haciendo ahora un recuento de todo el zoo estelar, ¿no? Hablamos ya de las masas, hablamos también de la luminosidad y ahora sobre los radios, ¿de acuerdo? Del tamaño de las estrellas. Otra vez, el radio solar es nuestra unidad de medida y según esto podemos encontrar, por ejemplo, estrellas que tienen desde 10 radios de Júpiter, es decir, radios de un planeta muy chiquititas, que esas serían las enanas marrones que hablamos hace un momentito, las estrellas fallidas, o estrellas que pueden llegar a tener hasta varios cientos de radios solares. Esas son las supergigantes rojas, ¿de acuerdo? Ejemplo, una enana marrón, IW Cephei, que es la estrella más grande conocida. No la más brillante, pero sí la mayor. Temperatura. Y aquí sí que tenemos que tomar o prestar mucha atención, porque la temperatura sí va a ser un parámetro determinante en todo lo que voy a contar hoy. Podemos hablar de dos temperaturas, en realidad hay muchas más, pero podemos hablar de dos que son importantes. La temperatura en la superficie, que tiene que ver con lo que nos llega a nosotros, y la temperatura en el núcleo de la estrella, que es precisamente en donde se van a dar las reacciones de fusión que van a dar lugar a la energía que tiene y que va a emitir una estrella. Típicamente, por ejemplo, para que vean las diferencias de temperatura que puede haber en estos objetos, en el Sol sabemos que la temperatura en la superficie es aproximadamente unos 5.720 grados Kelvin, y mientras que la temperatura en el interior, en el núcleo del Sol, es de unos 15 millones de grados. Luego hay una diferencia gigantesca en temperatura. En las estrellas, pues las temperaturas en la superficie pueden ir de unos 800 grados, que esas serían otra vez las enanas marrones, hasta del orden de unos 60.000 grados Kelvin, que serían las que conocemos como las estrellas Wolf-Rayet, o unas supergigantes azules que están pulsando y que tienen durante una época de su vida tienen esas temperaturas tan gigantescas. En cuanto al núcleo, pueden ir desde 1 millón hasta unos 2.000 millones de grados. Enanas marrones, otra vez gigantes evolucionadas. La unidad de temperatura en astrofísica, y esto se me va a escapar de vez en cuando, son los Kelvin, ¿de acuerdo? No solemos trabajar con grados centígrados o con grados Fahrenheit, trabajamos en Kelvin, en la escala termodinámica de temperatura, en donde 1 grado Kelvin es aproximadamente 273 grados centígrados. ¿Va? Composición química de las estrellas. Esta es fácil. Las estrellas básicamente están compuestas de hidrógeno y helio y con trazas de otros elementos, carbono, nitrógeno. Disculpa la molestia, dicen que para la grabación así se está diciendo que será arriba por la posición de la Ok.
Okay. De todas maneras, el parámetro fundamental, y vamos a ver dentro de un momentito por qué, es la masa de las estrellas. Este va a ser el parámetro más importante y va a ser el que determine qué tipo de estrella es, qué fuente de energía va a tener, cómo va a evolucionar y al final cómo va a morir. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos a ver un poquitito por qué las estrellas tienen esa composición tan simple. Y por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos hierro, oro, plata, no en grandes cantidades, pero tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, la razón está en que todo el universo en general está compuesto de hidrógeno y helio. Y eso tiene que ver con lo que llamamos la nucleosíntesis primordial. Tiene que ver con los primeros momentos en que ocurrió el Big Bang. En ese primer momento en donde ocurrió, y esto es una teoría, todos saben, la teoría de la gran explosión, hubo un momento en que explotó y el universo estaba muy, muy caliente y poquito a poco, bueno, poquito a poco no, más bien, muy rápidamente se fue desacelerando y se fue enfriando. Esto ocurrió durante los primeros momentos después del Big Bang y ese enfriamiento fue tan rápido que no dio tiempo de formar elementos más pesados. Y esa es la razón por la que el universo está compuesto básicamente de hidrógeno y helio, en un 98% hidrógeno y el 2% helio. ¿De dónde vienen el resto de los elementos que tenemos? Pues básicamente vienen de la evolución de todo el universo y de lo que va a ocurrir o está ocurriendo dentro de las estrellas y de lo que vamos a hablar dentro de un momentito. También dijimos que una estrella era un plasma. Un plasma no es otra cosa que un fluido completamente ionizado, es decir, ese hidrógeno y ese helio que forman parte de la composición de la estrella, debido a las altas temperaturas que hay en las estrellas, se encuentran completamente ionizados. Solo vamos a tener un fluido, un gas de núcleos de hidrógeno, núcleos de helio y electrones libres, moviéndose a velocidades enormes debido a las altas temperaturas que tenemos en el interior solar. ¿Por qué las estrellas son estables? ¿Por qué las vemos como esfera? Y aquí viene lo más importante de la charla. Todo es debido a la fuerza de la gravedad. Muchos de ustedes seguro que saben cómo es la forma de la fuerza de la gravedad. Aquí la pueden ver. A ver, por aquí está. Ven que depende principalmente de la masa del objeto, pero después depende también con el inverso de la distancia entre la masa. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que dependa radialmente de la distancia va a tender a ser una esfera. Siempre. ¿De acuerdo? Es decir, si la masa es homogénea, se va a contraer, la fuerza lo va a empujar igual por todos los lados y entonces se va a convertir en una esfera. ¿De acuerdo? ¿Por qué las estrellas están en equilibrio? Si la estrella tienen esas masas tan enormes, si solo existiera esa masa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurriría? La gravedad ganaría siempre y todo, debido a la fuerza de la gravedad, colapsaría. Luego tiene que haber algo que se esté oponiendo en el interior de la estrella a la gravedad, algo que impida que la estrella ¡pum!, colapse. Y eso es la presión de ese gas. En las estrellas de baja masa es simplemente la presión del propio gas. En las estrellas de alta masa, que son muy energéticas y emiten muchísima radiación, también es muy importante la presión que producen los fotones cuando chocan con la materia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, el tamaño de esa estrella viene determinado por el balance entre la fuerza de la gravedad que intenta colapsar y la presión de la radiación de lo que se está produciendo en el núcleo que intenta expandir a la estrella. Cuando desaparezca, si no existiera una fuente de energía, todo colapsaría. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo porque toda la evolución y toda la vida de una estrella va a ser una lucha constante contra la gravedad. ¿De acuerdo? Eso es de lo que les voy a estar hablando en todo el proceso. En la lucha de las estrellas contra la gravedad. ¿Y qué es lo que ocurre para luchar contra eso? ¿De acuerdo? Bueno, ¿de dónde proviene la energía? Y esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron hace un ratito. ¿Cuál es la fuente de energía de las estrellas?
¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de una estrella como nuestro Sol. Recuerden que tenemos varias capas. Tenemos la corona, que es la capa más externa, la cromosfera, esta que tenemos aquí, la fotosfera, que es la capa de la cual se emite la luz del Sol, y toda esta zona convectiva y radiativa, el interior solar y su núcleo. ¿De acuerdo? Todo esto se encuentra en equilibrio capa a capa. Recuerden también que dijimos que en el núcleo se tenían temperaturas enormes, ¿de acuerdo? Del orden de unos 15 millones de grados. Bueno, pues lo que convierte a un objeto astronómico de una masa determinada en una estrella es precisamente su capacidad de generar energía. ¿Cómo la genera? Pues mediante las reacciones termonucleares que ocurren en su grupo. No existe ninguna otra fuente de energía que sea capaz de parar, que emita tal cantidad como para parar el colapso gravitatorio. ¿De acuerdo? La única que hay es esta de aquí. Como ya comentamos, la temperatura en el núcleo es lo suficientemente alta como para que se pueda producir el efecto túnel y dos átomos de hidrógeno puedan vencer la repulsión coulombiana y puedan unirse para formar un átomo de helio o un núcleo de helio, porque recuerden que estamos en un plasma, ¿de acuerdo? Entonces, la fusión nuclear es la reacción en la que dos átomos o dos núcleos ligeros se unen para formar uno más pesado. Este proceso va a depender de la energía, porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los dos núcleos más ligeros. Y este defecto de esa masa es lo que se va a transformar en energía mediante esta fórmula de aquí. El caso más sencillo es el que ocurre en los interiores solares. Tenemos hidrógeno, tenemos helio, dos núcleos de hidrógeno se fusionan de esta manera y van a producir un núcleo de helio. Y van a liberar, el defecto en masa es el equivalente a el orden de unos 17 megaelectronvolt. ¿De acuerdo? La reacción más fácil, la que necesita menos temperatura para producirse, no es precisamente la del hidrógeno, es la del deuterio, que está formado un hidrógeno pesado, formado por un protón y por un neutrón. Después de la del deuterio, la más fácil es la del tritio, que es ya el hidrógeno superpesado, en donde además del protón tiene dos neutrones. ¿De acuerdo? El problema está en que estos elementos son prácticamente inexistentes. Luego tenemos que esperar a alcanzar temperaturas tan altas en el núcleo para que esto empiece a ocurrir y se genere una estrella. ¿Cómo se produce la fusión de las estrellas, de los átomos de hidrógeno en el núcleo? Y perdón que me detenga en este punto, pero es que esto es fundamental. Pues se produce mediante dos procesos distintos. El proceso, lo que se conoce como la cadena protón-protón y lo que se conoce como el ciclo CNO. Ahora veremos un poquitito de acá. En la cadena protón-protón se producen todas estas reacciones una tras otra, ¿de acuerdo? Esta de aquí, en donde dos núcleos de hidrógeno se unen para formar un núcleo pesado, se libera un electrón, un neutrino y un fotón de esta energía, tarda en producirse del orden de unos 7.000 millones de años. Es muy, muy difícil que se produzca. Es decir, el hecho de que dos hidrógenos se unan, ¿de acuerdo?, va a tardar todo este tiempo. Luego, esta es las otras, como ya pueden ver, esta de aquí es prácticamente la de un electrón con su antielectrón, es súper rápida, es instantánea, esta segundos y esta unos cuantos miles de años, ¿de acuerdo? Pero la que va a determinar el tiempo que va a tardar en fusionarse el hidrógeno para generar el helio es esta primera reacción que se produce acá. Esto es lo que va a determinar el tiempo de quema de hidrógeno, es decir, durante cuánto tiempo el Sol va a estar generando energía. En el ciclo CNO, que sería este ciclo de acá, este es un ciclo un poquito más complicado, porque en realidad lo que utiliza es metales, luego no podría utilizarse en el universo primordial porque necesita carbono, necesita nitrógeno y necesita oxígeno, que van a actuar de catalizadores, es decir, de aceleradores de las reacciones para poder dar el mismo resultado neto. Dos hidrógenos para dar un helio.
Esta reacción, en realidad, no se produce cuando estamos en régimen de baja temperatura y necesita alcanzar temperaturas muy altas para empezar a producirse. ¿Okay? La temperatura que necesitan es del orden de unos 15 millones de grados, mientras que esta puede empezar a funcionar con los 4 millones de grados. La reacción que frena todo el proceso es esta de aquí, pero si ven es del orden de 2 órdenes de magnitud más rápida que esta. Esta es de unos 7.000 millones de años, esta de aquí es simplemente de unos 30 millones de años. 30 millones de años. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una gráfica en donde se muestra la eficiencia del ciclo, de la cadena PP, esta de aquí, frente a la eficiencia del ciclo Senio. Es una eficiencia que depende de la temperatura. A baja temperatura, esta cadena es mucho más eficiente. Luego, las estrellas que tienen en el núcleo bajas temperaturas siempre van a convertir el hidrógeno en helio utilizando esta cadena. Cuando la temperatura en el núcleo aumenta, preferentemente las estrellas van a utilizar este procedimiento para generar helio. Y como ven, es muchísimo más rápida, va con la temperatura en la 17 potencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos en cuenta, como vimos hace un ratito, que las estrellas más pequeñas son las que tienen temperaturas más bajas en el núcleo y las estrellas más grandes son las que tienen temperaturas más altas en el núcleo, de aquí ya podemos extraer la primera conclusión. Las estrellas de baja masa van a estar quemando hidrógeno durante mucho más tiempo que las estrellas de alta masa, que van a quemar el hidrógeno rapidísimo. Se van a quedar sin combustible enseguida. ¿De acuerdo? Primera conclusión que pueden sacar. Bueno, pues una vez ya hemos puesto las bases de todo lo que vamos a explicar ahora, es decir, necesitamos producir energía, se produce mediante la fusión, esa energía que se produce va a crear una presión de radiación que se va a oponer a la gravedad y por lo tanto al colapso de la estrella, que es lo que mantiene en equilibrio. Entonces, podemos ya empezar a ver todo el ciclo de vida de las estrellas. Ya podemos empezar a entender qué es lo que va a ocurrir dentro de las estrellas. Lo que tenemos que tener claro es que durante todas estas fases la estrella va a estar luchando contra la gravedad. Siempre va a ser, mientras tenga combustible, se mantiene en equilibrio y se mantiene viviendo. El día en que el combustible desaparezca, la estrella muere. Ya no hay presión para sostener la gravedad y colapsa. ¿Ok? Luego, ese es el ciclo de muerte estelar. Si lo comparáramos con el ciclo de vida humano, por ejemplo, podríamos decir que las estrellas nacen en las nubes de gas molecular porque están creadas de gas, maduran, es decir, viven durante todo el tiempo en que tienen combustible y manteniendo el equilibrio. Cuando se les acaba el combustible llevan una etapa que se llama etapa de gigante roja, que es el equivalente a la vejez en las estrellas, y terminan muriendo. Y el hecho de que sean masivas o menos masivas, como el Sol, la forma en que van a morir va a ser completamente distinta. ¿Y el cadáver qué va a ser? Pues en el caso de una estrella de baja masa será lo que conocemos como una enana blanca, y en el caso de una estrella de masas grandes, ya dijimos que alta masa son masas superiores a 10 a la 8, será o una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿De acuerdo? La muerte ocurre aquí. Vamos a ver qué tiene que pasar para llegar a esos estadios. Empezamos por el principio otra vez. Nacimiento de las estrellas. ¿Sí? De esto ya les habló Guillermo el lunes pasado, entonces pasaremos muy rápidamente por aquí. Lo primero que tenemos que saber es que en astrofísica lo que llamamos formación estelar es el proceso por el cual grandes cantidades de gas se transforman en estrellas. ¿Okay? Para que se transformen en estrellas tiene que ocurrir que ese gas colapse hasta que se alcance en el centro la temperatura suficiente para que empiece la reacción nuclear de la conversión del hidrógeno en helio, para que haya una fuente de energía. ¿Okay? Bien. ¿De dónde sale ese gas? Pues ese gas sale fundamentalmente del gas frío que hay en nuestra galaxia. Esto que ven aquí es una imagen de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es una imagen que todos podemos ver, incluso si nos vamos a una noche de verano en un cielo súper lindo, donde no hay luces, se verán que es una banda brillante y con unas zonas oscuras. Estas zonas oscuras son precisamente lo que se conoce como nubes moleculares, regiones llenas de gas
denso y frío. Estas son, digamos, los lugares en donde van a nacer las estrellas. ¿Qué contienen? Básicamente contienen hidrógeno y helio. Como es denso y frío, el hidrógeno se encuentra en su fase molecular. Temperaturas muy cercanas al cero absoluto, entre 10 y 20 grados Kelvin. Son densas todas estas partículas, tienen contornos bien definidos, por eso los llamamos nubes, y se encuentran concentrados en los planos de las galaxias. Son muy masivas y son estructuras estables. Cuando hablo de estables significa que no cambian su forma, que no se mueven, que no se destruyen. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tiene que ocurrir para que una de estas estructuras estables de gas molecular forme estrellas? Pues tenemos que desestabilizarlas, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, esta estructura estable en donde tenemos que la gravedad está soportada por algo, tenemos que quitarle ese algo, ¿de acuerdo? Tenemos que desestabilizarla para que la gravedad gane y colapse, ¿okay? Y forme la estrella. ¿Cómo ocurre eso? Pues básicamente lo que necesitamos es que en una región de la nube molecular la comprimamos de alguna manera para que en ese caso aumente la masa por unidad de área, y al aumentar la masa por unidad de área, la gravedad, la masa sea mayor y ya sea más fuerte esa gravedad, esa fuerza de la gravedad que lo que está impidiendo el colapso, y colapse. ¿Mecanismos que se han propuesto para que ocurra eso? Pues que de repente tengamos nubes y que por el hecho de que están girando en nuestra galaxia, esas nubes colapsen. Al colapsar, chocan, y cuando chocan se estrechan, y ahí hay zonas de mayor densidad que pueden empezar a formar ondas de choque. Las estrellas recién nacidas son muy energéticas. La misma presión de radiación de esos fotones pueden chocar contra esas nubes moleculares en donde se han formado las estrellas, y otra vez se rompe todo. Más explosiones. Las explosiones, la onda de choque, ¡boom!, comprime el material, otra vez perdemos, se destabiliza, se forman. O los mismos brazos espirales que al moverse van arrastrando el gas, y en la zona en que lo van arrastrando lo van comprimiendo. Todas esas son zonas típicas de formación estelar. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre eso y se empieza a comprimir la zona, ¿de acuerdo? Empieza a ganar la gravedad, empieza a comprimirse, a comprimirse, a comprimirse. Cuando comprimimos las cosas, ¿qué ocurre? Aumenta la densidad, pero al aumentar la densidad también aumenta la temperatura. Las zonas más densas se vuelven cada vez más calientes, más calientes, más calientes, hasta que llega un momento en que se alcanza la temperatura necesaria, nada impide la gravedad, hasta que llega la temperatura necesaria para que el hidrógeno se forme, dos hidrógenos se unan y formen helio. En ese momento se libera energía, esa energía frena el colapso gravitatorio, y ahí decimos que se ha formado una estrella. ¿De acuerdo? Una cosa interesante es que las estrellas casi nunca se forman solas, casi siempre están en grupos. Nuestro Sol es un caso extraño en el universo. Las estrellas suelen estar siempre en grupos. Si la masa del grumo o de esa protoestrella que empezó a colapsarse es inferior a 0.08 la masa del Sol, esa estrella jamás, o ese grumito jamás alcanzará la temperatura necesaria para empezar a quemar el hidrógeno a helio. Eso es lo que se conoce como una enana marrón o enana fallida. ¿De acuerdo? Si, en cambio, la masa de ese grumito que estaba colapsando es superior a esta cantidad, sigue colapsando, la temperatura sigue aumentando para intentar buscar el equilibrio, porque la densidad va aumentando cada vez más, y ahí empiezan las reacciones y nacen las estrellas. Pues bien, ya tenemos nuestra estrellita recién formada. ¿Qué pasa? Pasamos a la etapa de vida. Una vez se forma la estrella, llega, empieza a... creo que me salté una transparencia. Empieza a formar helio, y en ese momento, ¿qué ocurre? Entramos en lo que se conoce como el equilibrio hidrostático. Es decir, gravedad frente a presión de radiación define el tamaño de la estrella, define la temperatura de la estrella, define todo. ¿Cuánto tiempo va a estar la estrella haciendo esto? Pues depende de la temperatura que alcance en el interior y qué tipo
de proceso utilice para quemar el hidrógeno. Si la estrella era muy masiva, colapsó muchísimo, la temperatura dentro fue muy grande y empieza a trabajar con el ciclo CNO. Si la estrella era de baja masa, entonces ¿qué va a ocurrir? Que en ese proceso no alcanza la temperatura suficiente para el ciclo CNO y empieza a quemar con la cadena PP. Luego ahí tenemos que nuestra estrellita, que tenemos un núcleo en donde tenemos el hidrógeno convirtiéndose en helio y que en ese núcleo ya la gravedad está balanceada con la radiación que sale. La estrella es estable, emite energía. ¿Durante cuánto tiempo? Pues siempre y cuando esté haciendo esto de aquí. ¿Cuánto va a tardar? Pues para el caso de una estrella de baja masa, vendrá dada prácticamente por esta cantidad. Nuestro Sol es una estrella de baja masa. ¿Cuánto tiempo va a estar quemando el gas? Pues aproximadamente unos 10.000 millones de años. Es decir, podemos estar tranquilos, tenemos Sol para mucho rato. ¿De acuerdo? Si hubiéramos nacido en un planeta que está girando alrededor de una estrella de alta masa, por ejemplo, con una masa de 30 masas solares, esa llega a alcanzar temperaturas en el centro de unos 30 millones de grados Kelvin. El tiempo de vida de esa estrella no llegaría ni a 1 millón de años. ¿De acuerdo? Hace mucho tiempo que habríamos desaparecido. ¿Ah? Bueno. Una vez sabemos eso y ya tenemos claro que es la masa quien va a determinar cuánto tiempo va a estar la estrella quemando el hidrógeno para convertir en helio, lo siguiente que podemos hacer, por ejemplo, es empezar a ver cuáles son los distintos estadios en masa y ver qué pasa con las distintas estrellas. Por ejemplo, si tenemos una estrella de muy baja masa, entre 0.075, que era el límite que habíamos puesto para las enanas marrones, y 0.8 masas solares, lo que conocemos como enanas rojas. Estas son las estrellas más abundantes del universo. Hay muchísimas en nuestra galaxia. Son estrellas de muy baja masa, pero hay muchísimas. ¿Qué ocurre? Que son muy frías, emiten muy poca luz. Estas estrellas tienen temperaturas en el interior muy chiquititas, del orden de unos 5 millones, luego están transformando el hidrógeno que tienen en helio con el ciclo PP, pero lo están haciendo tan lentamente, que empezaron al principio del universo y todavía están quemando hidrógeno lentamente. Y el tiempo de vida de quema de hidrógeno que se espera para este tipo de objetos es alrededor de unos 80.000 millones de años. Es decir, en este momento que estamos aproximadamente con una edad del universo de unos 13.000 millones de años, las estrellas siguen ahí, tal cual al principio. ¿De acuerdo? Siguen quemando hidrógeno. Lo que pasa es que también ocurre, queman muy poquita cantidad, están emitiendo muy poca energía, son poco energéticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en tamaño las distintas, esta de aquí, Steide-1, que es una enana roja muy famosa, ¿de acuerdo? Es una enana marrón, esta es una estrella fallida, y aquí tenemos una enana roja, y este sería el tamaño de nuestro Sol. Además, este tipo de estrellas tiene una cuestión adicional. La cuestión adicional que tiene es, y aquí, perdón, que tengo una falta de ortografía, la cuestión adicional que tiene es que tienen una superficie que es completamente convectiva. ¿Qué significa eso de la convección? Significa que se está mezclando continuamente, ¿ok? Y al estarse mezclando continuamente, ella quema hidrógeno aquí, lo convierte en helio, pero ese helio sube y baja hidrógeno otra vez. O sea, la va a quemar completamente. Seguirá quemando, hasta que toda la estrella, no solo su núcleo, se pase de hidrógeno a helio. ¿De acuerdo? Cuando el hidrógeno, cuando eso ocurre y toda la estrella sea una estrella de helio, dentro de 80.000 millones de años, ¿qué ocurrirá? No tendrá fuente de energía. No tendrá nada que pare el colapso y la estrella empezará a colapsar. ¿De acuerdo? Cuando esa estrella empieza a colapsar, lo único que va a frenar eso es lo que se conoce como la degeneración de los electrones. Es decir, empezará a colapsar, la densidad cada vez aumentará, hasta que todos los estados cuánticos, es decir, sea tan denso,
que no habrá espacio para que se coloquen los distintos electrones, para que estén en orbitales definidos, y por el principio de exclusión de Pauli, lo que va a ocurrir es que se van a ir ordenando uno encima de otro. La materia será como una especie de cristal, el gas será como una especie de cristal, y esa presión de degeneración será la única que sea capaz de frenar el colapso gravitatorio, pero ya no va a producir energía, se quedará como una cosa estable ahí, enfriándose lentamente, ¿de acuerdo? Producirá lo que se conoce como una enana de helio. ¿Qué ocurre con estrellas como nuestro Sol? Ya sabemos cuál es el final de una estrella de muy baja masa. Dentro de 80.000 millones de años acabará como una enana blanca de helio. Cuidado, no hay enanas blancas de helio, eso es lo primero, esto es una teoría. Ninguna estrella de ese tipo ha llegado aún a esa fase, es lo que creemos que va a pasar. Pero en cambio, ¿qué ocurre con este tipo de objetos? Con esas que tienen masas entre 0.8 y 8 masas solares, los que conocemos como estrellas de baja masa y masa intermedia, como nuestro Sol. Y creo que Miguel ayer les habló un poquitito sobre cómo evoluciona nuestro Sol, porque les habló de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, esto ya seguro que lo tienen ustedes completamente manejado, ¿no? Bueno, pues otra vez, en una estrella como nuestro Sol, que sería una estrella como esta de aquí, tenemos el núcleo con alrededor de unos 4.000 millones de grados, y a eso el ciclo que funciona sería precisamente el ciclo la cadena PP, esa que está quemando energía entre esto y esto. Esto sería para las de 0.08, esto sería para las de 8 masas solares, y nuestro Sol tiene la temperatura en el núcleo suficiente como para que ya empiece a quemar por los dos procesos, mayoritariamente por el PP, pero también el ciclo CNO empieza a ser importante. ¿Qué ocurre? Que ya, si se fijan, a estas temperaturas es mucho más eficiente que a las temperaturas mucho más bajas. Luego el hidrógeno se va a quemar más rápidamente aquí que aquí, y por supuesto mucho más rápidamente para las estrellas de 8 masas solares. Si aquí tenemos un diagrama de la composición del hidrógeno dentro de nuestra estrella, esto sería lo que tenía al principio el Sol, por ejemplo, tenía alrededor del 95% todo hidrógeno, un 5% de helio. En la edad actual, a los 4.500 millones de años que tiene nuestro Sol, tiene casi todo el núcleo, lo tiene ya transformado en helio, y el resto es hidrógeno. Y después de 10 millones de años, que es aproximadamente lo que va a vivir nuestro Sol, ya vemos que todo el núcleo se ha consumido el hidrógeno y se ha transformado en helio, y que hay una zona, la zona del borde, en donde tenemos mitad y mitad, en donde el hidrógeno ha empezado a transformarse en helio. ¿Qué ocurre durante todo ese periodo en que se está quemando hidrógeno? Pues básicamente el Sol va a estar muy estable. Prácticamente no le va a ocurrir nada, va a seguir tal cual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso estamos nosotros aquí, por eso vivimos en la Tierra, porque tenemos un Sol estable, que no tiene esas grandes ráfagas, que no tiene esos grandes movimientos que producen desestabilizaciones en nuestro planeta y que impedirían la vida, ¿de acuerdo? Por eso estamos en un lugar muy bueno para vivir, ¿no? Pues durante esos 10 millones de años el Sol va a estar prácticamente igual. Aumentará un poquitito su tamaño al final de esos 10 millones de años, simplemente porque cuando empiece a quemar helio aquí, como el helio va a necesitar temperaturas mucho más altas, lo que va a ocurrir es que la presión de radiación será más alta y la temperatura aumentará y expandirá un poquitito la estrella, ¿de acuerdo? Pero básicamente eso es lo que va a estar pasando. Vamos a estar en una época perfecta. Esa fase, la fase de quema de hidrógeno a helio, esa fase de equilibrio, esa fase de vida buena que va a tener nuestro Sol y las estrellas en general, es lo que se conoce como la fase de secuencia principal, y es el periodo de vida más largo de una estrella. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir dentro de 10.000 años en el Sol o dentro de unos 800 millones de años, dentro de 10.000 millones de años o dentro de unos 800 millones de años para estrellas más masivas? Va a ocurrir que el hidrógeno se va a acabar. Cuando acabe el hidrógeno, ¿qué va a pasar? Venga, ustedes.
Nada se opone ¿a quién? Nada se opone a la gravedad. ¿Y qué pasa? Colapsa, ¿no? Entonces, ¿pero quién va a colapsar? Va a colapsar el núcleo, básicamente. El núcleo entra en colapso gravitatorio y hasta que no encuentre algo que lo frene, es decir, una nueva cosa que lo frene, no va a parar. ¿De acuerdo? ¿Qué podría ser eso? Idealmente, lo que podría ser sería que se generara el siguiente elemento, que el helio empezara a quemarse, empezara a fusionarse para formar elementos más pesados. Problema, el helio ya necesita mucha mayor temperatura para empezar a quemarse. ¿De acuerdo? Ya necesita temperaturas mucho más altas. Entonces, hasta que el núcleo no consiga esa temperatura, no se va a poder fusionar el helio. Y mientras tanto, seguirá el colapso gravitatorio. Por suerte, también las capas de arriba, cuando el núcleo empieza a colapsar, la densidad empieza a aumentar y si aumenta la densidad, también aumenta la temperatura. Esa temperatura también repercute en las capas que están rodeando al núcleo. Capas de hidrógeno que todavía no están quemando helio. Aumenta la temperatura ahí, luego en esa zona de capa se va a empezar a quemar hidrógeno y convertirlo en helio. Pero en ese proceso de ahí, mientras el este está cayendo y esto no ha empezado, ¿qué ocurre? Que esto colapsa y de repente esto empieza a separarse. La gravedad es muchísimo y el Sol empieza a enfriarse. Entra en lo que se conoce como la fase de gigante roja. ¿De acuerdo? Una vez el Sol llega, o el núcleo solar llega a la temperatura suficiente para empezar a generar el helio dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Tenemos una época primero en donde tenemos al Sol, a ver si por aquí se ve, tenemos un núcleo inerte de helio y que el hidrógeno empieza a quemarse en capa, ¿de acuerdo? En esa época de ahí será esto de aquí lo que mantenga el nuevo equilibrio, las capas exteriores se expanden, ¿de acuerdo? Aquí se quema, la presión de radiación mantiene esta zona de aquí y el núcleo sigue colapsando cada vez más. ¿Hasta cuándo? Pues eso va a depender. Va a depender simple y llanamente de la masa de la estrella. En el caso en que tengamos estrellas de muy baja masa, por ejemplo, una masa de 0.8 masas solares, ahí lo que va a estar ocurriendo es que la estrella va a seguir colapsando y ese núcleo jamás va a alcanzar la quema de hidrógeno, la quema de helio, sino simplemente se mantendrá en esta fase de aquí. Tendremos un helio un núcleo rico en helio quemando hidrógeno, estas capas se han empezado a ir y entramos en lo que se conoce con la fase de gigante roja. Ahí entramos otra vez en esa fase ahí esperando. Y esto colapsa y colapsa y colapsa. ¿Hasta cuándo? Pues si no llega a la temperatura del hidrógeno, le ocurre exactamente igual que le estaba ocurriendo a las enanas rojas y solo la degeneración de los electrones, es decir, no se llega a la temperatura y solo la degeneración de los electrones consigue mantener el colapso. Esto ocurre exclusivamente para estrellas de masas inferiores a 3 masas solares y ahí lo que vamos a tener es un núcleo de helio y que esta zona empieza a ir quemando y quemando y quemando y quemando, ¿de acuerdo? En capas. Lo que va a ocurrir aquí, simple y llanamente, es que este tipo de proceso, como la temperatura en las capas es mucho más alta que la temperatura que había inicialmente en el núcleo, este hidrógeno de aquí se va a convertir en helio de forma mucho más eficiente. Luego este proceso va a ser mucho más rápido que el tiempo en la secuencia principal. Va a ser muchísimos de años mucho más rápido. En esa época, el Sol o la estrella de baja masa va a estar fluctuando, en el sentido de que en esta capa se empieza a quemar hidrógeno, se convierte en helio, se acaba el hidrógeno, empieza en la capa siguiente, mientras tanto ese helio se va añadiendo al core hasta que vaya ocurriendo una cosa, la masa del core, la masa del núcleo va a ir aumentando cada vez más, se va a ir contrayendo cada vez más y puede llegar a ocurrir de que en ese momento el núcleo alcance la temperatura suficiente para empezar a quemar helio.
¿Cuál es una de las características que tienen las gigantes rojas? Las gigantes rojas lo que hacen es expandir las capas más externas, pueden llegar a crear estrellas gigantescas y frías, y eso es precisamente lo que creemos que le va a ocurrir a nuestro Sol dentro de unos 10.000 millones de años. El Sol, como es una estrella de masa baja, llegará a expandirse hasta aproximadamente el radio un poquito antes del radio de la Tierra, quedará engullido lo que es Mercurio y Venus, y nosotros quedaremos justo muy cerquita de donde está Mercurio ahora del Sol. En ese momento la vida en la Tierra habrá desaparecido por completo. Tendremos un Sol pegadito, será demasiado caliente y no podremos vivir ahí. Lo que se conoce como la zona de habitabilidad, es decir, aquellos planetas que tienen las condiciones para que la vida se produzca, se habrá corrido hacia los planetas más externos y seguramente se habrá corrido hacia la zona de Júpiter y Saturno. Es por eso que hoy en día se están estudiando las posibilidades de habitabilidad, no para ahora, porque obviamente eso ocurrirá dentro de unos 4.500 millones de años, pero se está viendo la posibilidad de tener vida en las lunas de Júpiter, las lunas rocosas de Júpiter y Saturno, ¿no? Y hay un montón de proyectos que están enviando sondas para ver sobre la posibilidad de que esos sean planetas habitables en un futuro bastante lejano, ¿no? Bueno. Pues, ¿qué ocurre? Hemos aumentado la cantidad de hidrógeno en el núcleo. Cuando eso ocurre, se empieza a quemar el helio y cuando llega a una temperatura de aproximadamente unos 500 millones de grados Kelvin, se empieza a quemar el helio en el núcleo para producir elementos más pesados como puede ser el carbono o el oxígeno. Y en ese momento, otra vez, la estrella vuelve a alcanzar el equilibrio. Esta reacción es muchísimo más rápida que la reacción que se producía para quemar el hidrógeno y el helio y típicamente tarda del orden de unos 10.000 años en producirse. Luego, en realidad, la etapa esta de gigante roja, en donde en el centro se están quemando el helio para convertirse en carbono, es una etapa muy cortita. Va a durar exclusivamente unos 10 millones de años frente a los 12.000 millones de años que duró la etapa de secuencia principal. ¿De acuerdo? La vida de la estrella parará dependiendo otra vez de la masa de la estrella progenitora. Si la masa era menor a 4 masas la masa del Sol, la estrella progenitora, lo que ocurrirá es que todo el helio aquí en el núcleo se va a convertir en carbono, oxígeno y quedará inerte. Otra vez volveremos a perder el equilibrio hidrostático, volverá a intentar colapsarse y aquí lo que vamos a tener será al hidrógeno y el helio quemando en capas. Durante esa época tendremos una estructura que llamamos de cebolla, en donde la estrella, cada vez que una capa a otra empieza a sufrir este tipo de pulsaciones, en donde la estrella cada vez va creciendo y va creciendo cada vez más. En cambio, si la estrella tiene masas que van entre 4 y 8 veces la masa del Sol, incluso en el núcleo, después de contraerse, se puede llegar a alcanzar la temperatura suficiente para que sigan existiendo o sigan aumentando y ahora ya el carbono que se creó aquí genere el neón, genere el manganeso, el oxígeno genere el silicio, el fósforo, el azufre, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es que esto tardaba 10.000 años, pasar de carbono a magnesio se tarda solo 1.000 años y pasar del oxígeno hasta el silicio se tarda solamente 1 año. Luego estos periodos de vida son cada vez más y más rápidos, ¿no? Al final de esta etapa lo que tenemos es un núcleo inerte de oxígeno, neón y magnesio y el hidrógeno y el helio quemando en capas y añadiendo cada vez más materiales a la zona del núcleo. Una cosa interesante en esta etapa también es que la estrella se vuelve completamente convectiva y entonces todos estos elementos que se están creando aquí van subiendo a la superficie por convección. ¿Por qué es interesante esto? Porque entraríamos en la siguiente etapa de la vida estelar, en la muerte de la estrella. Se acabó el combustible, tenemos aquí un núcleo inerte que se va contrayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más,
y no consigue llegar a la temperatura suficiente para generar nuevas reacciones de fusión. En ese momento el núcleo va colapsando, va colapsando, va colapsando, se va degenerando y llegamos a un momento en que durante toda la época en que se está quemando en capas se están produciendo estos picos en donde la estrella va fluctuando, ¿de acuerdo? Debido a que hay momentos en que se vuelve al equilibrio hidrostático, frena el combustible en una capa, se pierde y así, y poco a poco estas inestabilidades son cada vez más grandes hasta que al final las envolturas más externas se pierden en el espacio. ¿De acuerdo? Recuerden que se había dragado todo el material, se había mezclado todo. Esto poco a poco deja de estar ligado gravitacionalmente al núcleo inerte y degenerado de la estrella y se va perdiendo en el espacio, lanzando al espacio un montón de material rico en nuevos elementos que se va enfriando cada vez más. Ahí es la zona en donde se empiezan a formar las primeras moléculas complejas y sobre todo las moléculas basadas en el carbono, porque les recuerdo que son estrellas ricas en carbono. El hidrógeno se ha transformado en helio, el helio en carbono. Luego la primera química orgánica se empieza a generar en las envolventes de este tipo de estrellas. Al final, ¿qué pasa con este tipo de objetos? Pues al final lo que va ocurriendo es que esas envolventes se van separando cada vez más del núcleo y forman lo que se llama una nebulosa planetaria. Es decir, un núcleo central muy caliente que se corresponde al núcleo inerte que se estaba contrayendo hasta que se degeneró y que llega a alcanzar temperaturas de hasta 30.000, 40.000 grados Kelvin y que se queda ahí mantenido por la presión de degeneración de los electrones y unas envolventes frías que se están yendo hacia el espacio muy enriquecidas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como una nebulosa planetaria y un ejemplo que pueden ver aquí es este de aquí. Esto que ven aquí es la estrellita central caliente, que es lo que se conoce como una enana blanca. Y estos son las envolventes externas a esa enana blanca que tenemos ahí. Interesante, este será el futuro de nuestro Sol dentro de esos 10.000 millones de años, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que este tipo de objetos son precisamente los que se encargan de enriquecer de carbono todo el universo. Son los generadores de carbono de todo el universo. Tenemos carbono gracias a este tipo de objetos. ¿De acuerdo? Objetos que hay muchísimos en el universo, enriquecen muchísimo, pero la pregunta es la siguiente. Si solo llegan a quemar hasta el carbono o hasta el oxígeno, ¿de dónde vienen el resto de los elementos? El uranio, el oro, la plata, el hierro. ¿De acuerdo? Y la respuesta está precisamente en el siguiente tipo de estrellas. Antes de pasar a las estrellas de más alta masa, hablarles un poquitito del cadáver que dejan este tipo de fenómenos, que deja una nebulosa planetaria, una estrella como nuestro Sol. El cadáver correspondería exclusivamente al núcleo estelar. Es lo que se conoce como una enana blanca, una estrella o un núcleo que colapsó tanto que los electrones se degeneraron y es lo que mantiene a la estrella ahí quietita, en el equilibrio. ¿Qué ocurre con este tipo de estrellas? Bueno, primero que ya no hay fuente de energía. El equilibrio se mantiene, gravedad frente a presión de degeneración. Son objetos calientes con temperaturas de unos 30.000 grados que se van enfriando muy lentamente. El destino de este tipo de objetos será convertirse en lo que se conoce como enanas negras. Objetos que dejan de brillar, que ya no tienen brillo. Pero eso ocurrirá al final, dentro de 2 veces la edad del universo. Una cosa importante que hay que saber sobre este tipo de objetos es que tienen un límite. Están marcadas, es decir, la masa de este tipo de objetos está marcada por lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. Ninguna de ellas llega a tener masas que son superiores a esta masa de aquí. ¿Por qué? Pues porque cualquier estrella que haya tenido un núcleo con una masa superior, los electrones no son capaces de detener el colapso. ¿De acuerdo? Luego esto nos pone un límite importante a la masa de una de una enana blanca. Tipos de enana blanca, pues una muy famosa es la famosa Sirio B. Ustedes conocen a Sirio, la estrella más brillante del cielo. Si salen esta noche y observan, la verán. Pues Sirio tiene una compañera que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Es una enana blanca. Una estrella chiquitísima que malamente se ve.
En la constelación del Can Menor, Sirio se encuentra en la constelación del Can Mayor, en el Can Menor se encuentra la estrella más brillante de esa constelación, que es Proxión. Proxión tiene de compañera una Proxión B, una enanita blanca como esta de aquí. Estas son enanas blancas compañeras de otros grupos. Recuerden que dijimos hace un momentito que las estrellas casi siempre nacen en grupo. Una estrella muy particular es la estrella de Van Meeden, que es de las pocas enanas blancas que se conocen que son solas en el universo. Bueno, pues dicho esto, pasamos a una cuestión interesante. ¿Qué pasa con los sistemas binarios como el de Sirio A y Sirio B, o como el de Proxión A y el Proxión B? Imaginémonos que tenemos un sistema de dos estrellas que se encuentran muy próximas, tan próximas que se mueven alrededor del centro de masa común. Imaginemos que tenemos algo como esto de aquí. Imaginemos también que las estrellas no son de masa intermedia, por ejemplo, una como la masa de nuestro Sol, otra un poquito más grande, y eso ocurre que esta evoluciona mucho más rápido porque quema más rápidamente, pasa a la gigante roja, llena el lóbulo de Roche, que es el lóbulo por el cual puede haber transferencia de materias cuando los sistemas son muy cerrados, y le transfiere materia a esta estrellita que es mucho más pequeña. Cuando le transfiere materia, esta gigante roja pierde las capas exteriores y se queda como una enana blanca, pero le ha transferido materia a esta que ha aumentado su masa y se ha convertido ahora en una estrella mucho más masiva que empieza a evolucionar mucho más rápidamente. Evoluciona tan rápidamente que rápidamente se convierte también en una gigante roja, llenando el lóbulo de Roche. Y empieza a transferirle masa a esta estrellita de aquí, a esta enana blanca que tenemos aquí. Y aquí ocurre algo muy interesante. Ocurre que cuando llegamos a este estadio de aquí, recuerden que las enanas blancas solo pueden tener una masa de 1.44 masas solares, el límite de Chandrasekhar. Si exceden esta masa porque la están recibiendo de aquí, la presión de degeneración ya no deja que la enana blanca sea un objeto estable. Y ahí ocurre algo interesante. Podemos separarlos en dos casos. Un caso podría ser que, por ejemplo, la transferencia de masa sea lenta porque las estrellas están separadas, no son muy masivas y entonces la eficiencia de transferencia de masa es lenta. Ahí ocurre que la estrella, la enana blanca, empieza a recibir material y le da tiempo de que ese material con una estrella de unos 30.000 grados Kelvin empieza a calentarse y empieza a generar energía. Pero lo hará de forma explosiva. Ese hidrógeno que le está cayendo de la gigante roja empezará a quemarse en forma de hidrógeno y lo hará de forma explosiva, dando lugar a lo que se conoce como una nova. Es decir, la estrella lucha por volver otra vez a una masa inferior a la de Chandrasekhar. Pero quizás el caso más interesante es el caso en que tenemos sistemas muy cercanos, en donde la transferencia de masa es muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, enseguida se supera la masa de Chandrasekhar. Además ocurre que lo hace tan rápido que no da tiempo a que el hidrógeno empiece a quemarse, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que la estrella empieza a colapsar muchísimo porque pierde el equilibrio y al intentar colapsar aumenta la temperatura en el núcleo y ahí ocurre que ese carbono o ese helio que teníamos en el núcleo de la enana blanca de repente se quema y lo hace de forma tan explosiva que ¡boom!, forma una explosión y destruye completamente la estrella. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como una supernova de tipo 1A. Son supernovas, son unos eventos cataclísticos en donde la enana blanca deja de ir tranquilamente por el universo y explota. En ese momento se rompe completamente, todo es lanzado al espacio. La explosión es tan impresionante que lo que viene a ocurrir ahí es que se producen un montón de... la energía de esa explosión produce nuevos elementos que son lanzados al espacio. ¿De acuerdo? ¿Por qué son interesantes las supernovas del tipo 1A? Bueno, pues son interesantes no solo por eso, porque es una forma de morir muy violenta de las estrellas, sino también porque curiosamente, como todas vienen dadas por un límite en masa, todas las supernovas del tipo 1A tienen la misma energía. Lanzan la misma energía al espacio, tienen la misma forma de emitir. ¿De acuerdo? Al tener la misma forma de emitir, tienen la misma curva de luz y esta luminosidad es completamente conocida. ¿Qué nos viene a decir eso? Nos viene a decir
que si el flujo de una estrella, que es lo que mide mi telescopio, depende de la distancia a la que se encuentra una estrella, si yo sé exactamente cuál es la energía que emite, voy al telescopio y mido la que recibo, puedo calcular perfectamente bien cuál es la distancia a la que se encuentra ese objeto. Y si calculo la distancia a la que se encuentra ese objeto, ¿de acuerdo? Estoy resolviendo uno de los grandes problemas que tiene la astronomía moderna, y es saber las distancias a las que se encuentran objetos muy lejanos. Curiosamente, este tipo de objetos, aunque son objetos bastante extraños porque necesitan de unas condiciones muy particulares para producir una supernova de tipo 1A, se pueden dar en todas partes en un universo, cualquier tipo de galaxias, cualquier distancia prácticamente. Son muy, muy, muy brillantes. De hecho, son de los eventos más brillantes del universo, lo que implica que se pueden ver muy, muy lejos. ¿De acuerdo? Entonces, hay programas actualmente que buscan este tipo de objetos para intentar medir distancias cosmológicas. Al medir las distancias cosmológicas, tenemos lo que se llama una candela estándar y digamos que es la medida más fiable que tenemos hoy en día para saber cuál es la cosmología, cuáles son los parámetros cosmológicos del universo. Ya lo sé. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí acabamos un poquitito con qué le pasa con las estrellas masivas, las que son mucho más masivas que nuestro Sol, las que tienen masas superiores a las masas solares de nuestro Sol. En este caso, ocurre lo mismo que le ocurre a una estrella de baja masa, solo que muchísimo más rápido. ¿De acuerdo? Las temperaturas que se alcanzan en el interior son tan grandes que los procesos de quema de hidrógeno mediante el ciclo CNO o los procesos de quema de hidrógeno mediante el proceso de triple alfa ocurren en periodos de millones de años en vez de miles de millones de años. En particular, para una estrella de muy alta masa, además lo que ocurre es que no solo se quema el hidrógeno y se produce el helio, sino que enseguida se alcanza la temperatura suficiente para empezar a quemar el carbón, se sigue con el neón, con el oxígeno, con el silicio, hasta que llegamos al helio. Y todo eso en estos periodos de tiempo. Es decir, por ejemplo, la quema del oxígeno para producir el silicio tarda en una estrella gigantesca solo 6 meses. Pero peor aún, todo el silicio que se ha producido en el núcleo tarda un día en convertirse en hierro. ¿Okay? Luego son eventos rapidísimos. Al final lo que tenemos es una cosa así, un núcleo inerte, un núcleo de hierro rodeado con un montón de cosas que se están quemando en capas. Aquí surge el primer problema. Un ejemplo típico sería la gigante roja Betelgeuse en Orión. Y aquí el problema del que les hablaba era el siguiente. El problema está en el hierro. El hierro es un elemento que cuando se fusiona, si en el caso de que se pudiera fusionar para formar elementos más pesados, en vez de liberar energía, absorbe energía. Luego, un núcleo de hierro es imposible que tenga fusión para generar elementos mucho más pesados. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que en cuestión de segundos, de forma casi instantánea, porque son milisegundos, el núcleo empieza a cae rapidísimo. Es un núcleo muy pesado. Luego, en realidad, la gravedad actúa rapidísimo, cae, y cuando cae, lo que va a ocurrir es que ocurre un colapso catastrófico que ocurre a velocidades que vienen a ser del orden del 23% de la velocidad de la luz. Eso viene a ser casi un colapso instantáneo. Esto produce un intenso calentamiento de más de 100.000 millones de grados en el centro justo. Se produce una gran cantidad de rayos gamma, una gran cantidad de rayos de altas energías que descomponen completamente todos los núcleos, incluidos los del hierro y los del níquel, y se forman, lo mismo que ocurrió al principio del universo, se forman núcleos de helio, núcleos de electrones en un proceso que se conoce como fotodesintegración endotérmica. En estas densidades que hay ahí, todo se reproduce, se combina todo y se producen nuevos neutrones y se producen neutrinos. En ese momento todo está cayendo y esos neutrinos, que son altamente energéticos, escapan. A pesar de que los neutrinos no interactúan casi con la materia, sí llegan a, como están en una región tan densa, llegan a interactuar con las capas que rodean al núcleo y producen una explosión. Es decir, es como si todo cayera, boom, colapsara sobre ese núcleo y explotara. Y todo en cuestión casi instantánea. ¿De acuerdo?
Esto produce una explosión que es quizás el evento más importante del universo, es decir, produce energías que vienen a ser del orden de más de miles de veces la energía que produce nuestro Sol por segundo, eso en un evento. Durante ese proceso lo que va a ocurrir es que mediante el proceso de neutralización rápida se van a producir todos los elementos químicos hasta el uranio. Luego es precisamente en la explosión de una supernova en donde se generan todos los elementos químicos que hay en el universo. En el Big Bang solo se pudieron generar estos dos, en las estrellas pequeñas se generaron estos, en las estrellas dentro de las estrellas más grandes estos de aquí, y fue necesario las supernovas para empezar a generar todos hasta el uranio. ¿De acuerdo? Dicho esto, básicamente lo que podemos decir es que en ese momento, en ese segundo, se genera toda la química del universo. Nosotros, que tenemos hierro, que tenemos calcio en nuestros huesos, que tenemos todo eso, en realidad lo que somos es polvo de estrellas. Y bueno, aquí me quedaron un par de cosas sobre cómo quedaba el universo, pero básicamente lo podemos dejar aquí. Esto lo que nos viene a decir es que nosotros somos estrellitas, partes de estrellas, que nuestro planeta se formó gracias a que otra estrella explotó, y esa estrella explotó en un evento cataclísmico, rompió todo lo que había alrededor, pero generó todos los elementos químicos que formaron parte después de esa nube que dio lugar a la formación del Sol y a los planetas de nuestro sistema solar.